Hemos jugado 10 partidos en MDL, hemos ganado 8 de 10. Hemos perdido contra Sprout y Virtus Pro en partidos muy igualados y creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, la verdad. Al principio de la temporada dije que nosotros íbamos a luchar por ganar la temporada. Mucha gente nos decía que lo más importante era permanecer en la liga y no descender. Nuestro objetivo nunca ha sido ese. Nuestro objetivo siempre ha sido estar entre los 3 primeros y de momento lo estamos cumpliendo. Vamos primeros 8-2 y nos quedan 5 partidos. Bueno, antes de irnos a China tenemos 5 partidos todavía por jugar. Hemos jugado contra probablemente los equipos más difíciles, todavía queda un par que son Force y Vitality, que son equipos difíciles, y tenemos, la verdad, bastante seguridad en que vamos a pasar a playoffs. Tenemos que acabar haciendo las cosas bien, no confiarnos, pero estamos por el buen camino. Y después de China, cuando volvamos del evento, empiezan los playoffs, que va a ser la parte más importante de la competición, porque ahí es donde se decide todo. Y no tenemos mucho tiempo para prepararlo, sabremos cuándo jugaremos contra quién al acabar la temporada regular, porque por seeding sabes más o menos contra quién vas a jugar. El segundo jugará posición 8, el segundo contra el sexto, por ejemplo. Y cuando lo sepamos intentaremos prepararnos ese matchup y ganar el torneo. Hay que meter caché ya. La WESC va a ser un torneo muy importante para Movistar, es uno de los torneos más grandes del mundo en cuanto a premio, aunque no sea a lo mejor el más prestigioso necesariamente, pero es un torneo muy grande, muy importante, donde van a ir equipos muy sólidos y va a ser un torneo, yo creo, para Movistar en el que van a tener que luchar muy duro tanto con sus rivales como consigo mismo, ¿no? Porque es un nivel al que no juegan con mucha consistencia, digamos, en eventos en LAN por lo menos. Online sí que juegan ya contra equipos que empiezan a ser buenos en MDL y tal, pero todo cambia, ¿no? Cuando viajas a un país a jugar en un evento presencial, y creo que va a marcar un antes y un después en el progreso del equipo. El papel que va a hacer Movistar Riders yo creo que va a depender mucho del grupo que les toque y de lo bien que lo puedan hacer en ese grupo. Es decir, si está con un grupo con equipos complicados y se tropiezan, eso puede minar la moral, ¿no? Muy rápido y puede causar que el equipo pues baje en espiral. Pero a la vez, si tienen un grupo asequible de su nivel y ganan los partidos y son sólidos y son solventes, yo creo que pueden pillar carrerilla y ya hacer un buen torneo y llegar lejos, ¿no? en playoffs y jugar contra los equipos más grandes. La WESC del año pasado. Bueno, fue un show, fue divertido, fue duro también. Cuando llegamos, bueno, me acuerdo, para empezar, fuimos todos juntos, volé con el equipo de Wololos, en el que estaban Soccer Lowell y Mixwell del Movistar Riders de ahora. Y en el avión ya fue un poco un despilfarro, ¿no? Estábamos ahí 12 horas o lo que fuera hasta Shanghái, que era el primero, y creo que alguna vez tuvieron que decirnos de callarnos, ¿no? Porque estábamos todos en el pasillo charlando, tal, ¿no? Así que muy buen ambiente, pero claro, cuando llegamos nos encontramos con un percal muy importante, que fue el hotel aquel que quien siguiera un poco esa WESC de vuelos del año pasado habrá visto las fotos, ¿no? de
de un hotel cayéndose a trozos, ¿no? con agua marrón saliendo en la ducha, tal. Estaba además perdido en medio de la nada, como en un pueblo así súper recóndito. Y bueno, fue gracioso, fue como un poco un shock, ¿no? Claro, también no sabíamos dónde ir a comer, dónde hacer no sé qué, ¿no? Entonces acabamos comiendo en el hotel mismo y todo, era asqueroso. Pero sí que tuvimos una tarde muy divertida, que fuimos a dar una vuelta por el pueblo y tal, y era como... Debíamos ser los primeros blancos que veía, ¿no? Algo, porque me acuerdo de ir caminando y la gente miraba, ¿no? a los jugadores como haciendo fotos, ¿no? Como señalando. Me acuerdo de una niña, se quedó mirando a Lowell y se tropezó, ¿no? Como... ¡Vamos, que viene! ¡Vamos, que viene! ¡Rojo! Fue bueno para aprender a lidiar con adversidades, ¿no? Con no todo funcionando de la manera que quieres, los ordenadores no iban bien, no habían tenido los problemas con el hotel, habían tenido como bastantes cosas con las que lidiar, ¿no? Un poco emocionalmente, de estar, ¿no? en un país tan lejos, acostumbrándote a la comida, acostumbrándote a los horarios, acostumbrándote a tal, que luego no te vayan los ordenadores. Y yo creo que maduró mucho ese equipo y los jugadores que estaban en él. Así que yo creo que fue un torneo divertido, diferente y a ver qué viene este año, ¿no? Yo creo que la diferencia que hay entre ir con Wololos y ir con Movistar Riders simplemente es que con Wololos era ir un grupo de amigos que casi no habíamos entrenado y que no teníamos mucha presión. Bueno, nos la poníamos nosotros mismos. No, y que apenas habíamos entrenado. Sí, teníamos presión. Yo creo que nos pusimos en la presión. Igual vosotros dos no tenéis presión por lo que fuese. Yo no. Pero yo creo que nos autopusimos muchísima presión en el sentido de... responsabilidad estúpida. ¿Cuántas veces hablamos de que era el momento de que España demostrásemos de que España era... Pusimos mucha carga encima. Es que yo creo que voy con menos presión ahora que cuando fui. Yo también. Es que nos pusimos muchísima presión de eso de... lo hacemos por España, por levantar, tío, lo vamos casi a diario. Pero bueno, yo creo que eso era normal, ¿no? Yo Sí. entraba dentro de lo normal. Nosotros ahora también es muy diferente. Ahora somos un equipo de verdad que aspira a ganar, ¿sabes? Antes también, pero éramos lo que dice Óscar, un grupo de amigos que nos clasificamos porque jugamos bien, pero no habíamos entrenado ni nada. La principal diferencia entre Barcelona y China es que en China los peces iban muy mal. Ya, los peces iban mal, un viaje de 24 horas, la comida fatal, el hotel fatal. Ya. La verdad que no salió ni una derecha. También al final todos, ¿no? La verdad que todas esas cosas no las hemos contado bien. No lo vivieron todos porque los de clubes grandes lo que hicieron es pirarse a otro hotel. Y nosotros, como íbamos por nuestra propia cuenta, claro, o pagarnos un hotel de 5 estrellas nosotros, pero era carísimo. Cloud9 no llegó ni a pisar el primer hotel. Quizás por una vez en nuestras carreras tendremos que centrarnos más en hacer todo lo que dependa de nosotros y no dejarnos afectar por el resto de cosas que pueda haber fuera. Y que sea el resultado que tenga que ser, pero que el equipo salga reforzado sí o sí del torneo, ¿sabes? Sí. Bueno, de hecho lo que estamos haciendo estos días, básicamente. Y después de China yo creo que también vendremos aquí con una buena lección. Sí. Pase lo que pase, para bien o para mal, siempre salimos con una buena lección de todos los torneos. Y esto se va a comer en China, lo mismo, ¿eh, chavales? Sí. Vamos al mismo sitio, un sitio europeo, buenísimo. ¿No han visto esto en la vida allí? Spanish Rice. ¿Eh? Spanish Rice. Ya.
espero que el catering sea mejor que el año pasado. Spanish rice. Spanish rice, que era Arroz blanco con tomate. Con tomate y esto. Ser conscientes de que tenemos un club que nos apoya, que tiene las cosas claras con nosotros y que se preocupa por hacer de este evento, de este torneo, algo especial y algo grande. Que vayamos a recordar siempre. Sí. Tanto con lo que van a hacer con la equipación y con las camisetas, como con lo que van a hacer con retransmisión y redes sociales, que es importante que esos días que pasemos allí llegue al máximo de público posible y sin permitir que somos afecta a nosotros, ¿sabes? Que se preocupan ellos de que no sea así, pero tenemos que poner nuestra parte también mentalmente para que solamente nos centremos en lo nuestro. Que la gente se sienta orgullosa, tanto la comunidad como el país o la gente que siga el juego, como el propio club. La verdad que eso es la hostia. Vosotros no me decíais que cuando fuisteis a China sentíais que toda España está como... Joder, es que fue un show. Pues imaginaos ahora, yo no lo he sentido, pero imaginaos ahora con un club de verdad respaldándonos y tal. Eso debe ser... La mejor manera de hacer que toda la gente que nos vea esté orgullosa de nosotros es pensando en nosotros para dar el mejor papel que tenemos. Es que es tal eso. cual. No, y que ahora mismo estamos a un nivel que flipas. Nunca hemos estado a este nivel, creo yo. O sea, vamos con las expectativas de ganar el torneo. O sea, se puede ganar cualquier equipo de allí. Eso tenemos que tenerlo claro, clarísimo. Somos el picolo. Tenemos que ser picolo. Nosotros estuvimos en el primer hotel que estuvimos en China. Entramos y estaba igual, había como 100 personas y todos ellos estaban fumando tabaco en mitad del hotel, en el hall, ¿sabes? Ahora, se puede jugar en recintos. Estaban todos fumando y es que es uno tras otro, es que es uno tras otro. Luego, así más anécdotas que las motos, en vez de ir una persona a 2, iban 4. Iban 4 e iban con jaulas con gallinas, una cabra atada de los pies, ¿sí? con una cuerda, en contradirección. El tío del bus que nos llevaba al evento se pasaba una línea continua de 4 carriles para girar. No quería llegar hasta la rotonda y hacía esperar a todos los de los carriles de la izquierda. A mí eso me mola, me da adrenalina. Sí, llegas al torneo así. Llegas despierto, no necesitas ni un café. El primer día me duché con el agua marrón porque la ducha estaba oscura y cuando me sequé con la toalla estaba de color marrón y me di cuenta después. Pero no está nada mal, ¿verdad? Qué puta Es variante eso. Asqueroso, empezaron a entrar arcadas y todo. El techo se caía a trozos, había vigas de estas de contención de obra por los pasillos. Yo el único error que espero que esté totalmente solucionado es el tema de los peces. Yo A también. mí es lo que más me preocupa. El año pasado fue... A mí me da igual, porque si está mal lo voy a solucionar yo. Yo te digo que era Pero imposible. ponen como un cortafuegos chino raro, ¿te acuerdas? Que no te dejaba cambiar nada. Y si intentabas hacer algo, te echaban del torneo. Bueno, ¿y qué me contáis de las 24 horas de vuelo que tenemos? Yo me acuerdo de haber hecho el tonto las 24 horas. Yo de dormir. Bueno, sí, dormir y hacer el bobo. Yo espero poder dormirme. Madrid, Pekín, Pequeño, Nayo. Yo es que para mí es muy complicado estar sentado tanto tiempo, ¿Cómo era feliz ayer? sin hacer nada real, ¿sabes? Fua, me es complicadísimo. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo yo tampoco. Juan Lu, algo era Juan Lu. Juan Lu. Sí, yo Juan, no. Yo lo que espero es que los PCs al menos todos tengamos el mismo, porque al principio cuando llegamos nosotros estaban los PCs con un papel que ponía las especificaciones y leí y ponía 1060 y 5 no sé qué tal. Y lo leo y digo, este PC no es muy bueno. Me voy al de Cloud9 y tienen 1080 Y 7. i7 y nosotros jugando con un i5 1060. Y entonces me fui a quejar al admin. A decirle cómo puede ser que no juguemos en las mismas condiciones y que encima nosotros tengamos unos PCs muchísimo peores que los de ellos. No es en plan una tontería, ¿sabes? Se nota muchísimo. No, es que esto es herramienta de trabajo, básicamente. Claro, y entonces los de Noruega no consiguieron las visas y no vinieron y sus PCs eran igual que los mejores que había. Y le dije que nos cambiaran los PCs con los de Noruega, pero no tenían más PCs. O sea, la gente que le tocó PCs malos se tuvo que joder. En China lo que hacen muchos, por ejemplo, si tú entras en caché, el signo que hay encima de main Sí, que había grafitis ya puestos de... lo quitan porque es la... Exactamente, entonces lo quitan. Está
un montón de cosas, ¿sabes? Lo tienen como parcheado. Yo me acuerdo de ir por Inferno y había banderas y así por mitad del medio, en el DM, ¿sabes? Que se supone que es un DM normal y había como banderas y grafitis que no pintan nada, ¿sabes? Que os habían metido por la cara. Eso, y el menú del CS era un poco diferente, había opciones que no estaban en el normal, no sé. Pero bueno, pues es lo que hay. Es lo que hay. La WES ya nos sirve como preparatorio para... O sea, quiero decir, ¿cómo estamos afrontando la MDL? ¿Cómo vamos a preparar la WES? ¿Y cómo vamos a jugar la WES? Es toda nuestra fase preparatoria para lo que viene después, que es los playoffs de MDL. Si todo va bien, entraremos dentro de los playoffs. Tenemos que seguir dejando que las cosas y todas las competiciones y todo lo que tengamos vayan entrando en nuestro calendario, pero nuestra manera de trabajar en nuestro día ya no cambia. Es decir, tal y como estamos preparando las cosas, que los torneos, tanto los playoffs de MDL como los qualis y como todo lo que tenemos que jugar, entre dentro del calendario y se jueguen igual y de la misma manera todos. Have to be your biggest fan, and when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that, because you don't know who you're going to meet. Nos clasificamos para la Challenger Cup, es un torneo bastante importante a nivel europeo. Está preparada para jugarse entre el 4 y el 7 del mes de marzo. Sería justo antes de irnos a China y es un momento perfecto para que el equipo pueda ver la capacidad que tiene para antes de viajar a la WES. Bueno, es a nivel internacional, pero va separado por continentes. La ECS ha sacado un nuevo formato de competición, ha eliminado la liga y ha dividido toda la temporada en diferentes copas. Y los equipos que no han participado en la ECS o que quieren tener posibilidades de participar tienen que tener plaza en la Challenger Cup. Es un torneo muy importante porque nos da acceso a esa competición, que es un torneo de $500.000, que es un torneo Tier 1 bastante importante. Y bueno, simplemente el formato es muy sencillo. Nosotros competiremos en la Challenger Cup con equipos como Navi, Big, ENCE, Vitality, para de esta manera poder tener un seeding y que en los momentos en los que necesiten tirar de esos equipos para poder completar las copas que van a ir haciendo durante la temporada, pues tendremos opciones de poder entrar. Hablando de la WES, y teniendo en cuenta que es un torneo muy importante para nosotros, no queremos cometer el error de tener que meternos presión teniendo la obligación de cumplir ningún objetivo concreto en cuanto a la posición del torneo. Lo que queremos es vivir el torneo fase a fase. Por lo que tengo entendido es un torneo de 32 equipos en los que está dividido en 2 fases de grupos y unos playoffs. El primer objetivo va a ser pasar la primera fase de grupos y el segundo objetivo, si tenemos suerte y pasamos la primera, será pelear por pasar la segunda y así consecutivamente. No queremos ponernos ningún objetivo concreto antes de ir. Sé perfectamente que Raquel, nuestra manager, está trabajando para que el equipo pueda estar en las mejores condiciones en el viaje a China. Sabemos perfectamente que es una cultura diferente, que tenemos que adaptarnos a la alimentación, que tendremos que adaptarnos al cambio horario y que, bueno, pues que habrá un montón de cosas que no vayan a nuestro favor. Pero bueno, todos vamos a jugar desde China y los 32 equipos no son de China, o sea que estamos todos en las mismas condiciones. Al final es algo con lo que tenemos que lidiar, es parte de la competición y es lo que hay. 1, 2 y 3.